Hola, ¿qué tal mis niños? Seguimos aquí para poder aprender. Ahora nos toca el área de comunicación. ¿Recuerdan que habíamos aprendido en comunicación sobre la oración? Muy bien. La oración, ¿qué era? Era un conjunto de palabras que tenía un sentido completo. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las partes de la oración? ¿Cuáles son las partes de la oración? A ver, ¿cuántas partes tenía la oración? La oración tenía dos partes. ¿Y cuáles son esas partes de la oración? Muy bien, las partes de la oración eran sujeto y predicado. Muy bien. ¿Y ustedes recuerdan qué cosa era el sujeto? El sujeto era de quien se habla en una oración, ¿no? ¿Y el predicado? ¿Qué es el predicado? El predicado es lo que se dice del sujeto, es decir, lo que hace el sujeto, ¿no? Como qué es lo que hace, cómo es o cómo está el sujeto, ¿no? De acuerdo a eso, nosotros escribimos el sujeto. ¿Se acuerdan cuando les enseñé las imágenes y hablábamos de qué cosa o cómo era, ¿no? Por ejemplo, ¿esto qué cosa es? Es una vaquita, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿qué podemos decir de esta vaquita? Es muy graciosa, ¿no? Se ve muy graciosa porque está con su cara contenta. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la vaca, miren, voy a escribir acá arriba, o aquí abajito, vamos a escribir la vaca. La vaca es muy graciosa. La vaca es muy graciosa. Coloco mi punto. Recordamos en las oraciones que habían dos condiciones para escribir las oraciones. Que toda oración empieza con mayúscula y termina en un punto. Decimos la vaca, nos dan una imagen y se crea una oración, ya hemos creado. Pero para crear esta oración, mi oración tenía que tener dos partes. Una parte es de quien habla en la oración, y mi segunda parte era qué es lo que digo de él, ¿no? Del sujeto. Este vendría a ser mi sujeto, porque me dicen que tiene dos partes la oración, sujeto y predicado. Mi sujeto viene a ser de quien habla en la oración y mi predicado vendría a ser qué es lo que digo de mi sujeto, ¿no? Hoy día vamos a aprender algo. Hoy día vamos a aprender a identificar nuestro sujeto. Nosotros hemos hablado sobre el sujeto que nos dicen que es de quien hablamos en la oración. Vamos a identificar hoy día el sujeto. Pero ¿cómo podemos hacer para poder identificar el sujeto, no? Primero tenemos que saber qué es el sujeto. El sujeto es de quien se habla o se dice algo en la oración, ¿no? ¿De quién vamos a hablar? El sujeto es de quien hablamos en la oración. Ya sabemos el concepto de sujeto. Ahora decimos cómo haremos para identificar el sujeto en nuestra oración, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo hago? ¿Cómo identifico a mi sujeto en la oración? Es fácil. ¿Saben cómo van a hacer ustedes? Van a hacerse preguntas. ¿Cómo qué preguntas? Puedo hacer lo siguiente. Miren, vamos a leer la primera oración. Dice, el perro cuida la casa. Voy a acercar un poquito la lacto para que ustedes puedan observar bien, ya un ratitito. Ahí, pueden ver mejor, ¿no? Ahí ya se puede ver un poco más claro. A ver, listo, decimos, el perro cuida la casa, es mi primera oración. Lean la segunda oración, ¿qué dice ahí? La película está bonita, me dicen, ¿no? Listo, ya tengo dos oraciones y están bien planteadas porque toda oración era
toda expresión que tenía un sentido completo. Y una oración, los dos pasos principales para escribir una oración era que tenía que empezar con mayúscula y escribir al final un punto, ¿no? Era una de las reglas para poder escribir mi oración. Ahora, como tengo esta oración, el perro cuida la casa, me voy a hacer, mire, para poder identificar mi sujeto. Cuando me da una oración me dice, subraya el sujeto, y yo lo primero que tengo que hacer es identificarlo. Y me hago la pregunta. En cada oración nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo lo identificamos? ¿De quién se habla en esta oración? A ver, les pregunto a ustedes. En la primera nada más. En donde dice el perro cuida la casa. ¿De quién se habla en esta oración? ¿Qué me dicen? ¿De quién se habla en esta oración? Del perro, ¿no? Miren, vamos a escribir acá. Las preguntas que nos hacemos claves para identificar un sujeto es ¿de quién se habla en la oración? ¿De quién se habla en la oración? Listo. ¿De quién se habla en la oración? ¿De quién se habla en la oración? A ver, ya nos hicimos esa pregunta. ¿De quién se habla en la oración? Se habla del... ¿De quién se habla en la oración? Hablan del perro. Muy bien. El Yo me hice esa pregunta, ¿de quién se habla en la oración? Y mi respuesta fue del perro. Cuando ustedes vean así, ¿qué le han dicho? ¿De quién se habla en la oración? Hablan del perro. El perro, al contestarse ustedes la pregunta, han contestado, ustedes han tenido su respuesta, ¿no es cierto? Se han hecho la pregunta, ¿de quién hablamos en la oración? Obtuve mi respuesta, que es el perro. El perro va a venir a ser mi sujeto. Él va a venir a ser mi sujeto. Listo. Entonces, cada vez que yo vea una oración y para poder identificar con precisión cuál es mi sujeto, me hago la siguiente pregunta. ¿De quién se habla en la oración? Y mi respuesta es del perro. El perro. Y esto va a venir a ser mi sujeto. Mi sujeto va a venir a ser. Entonces, si nosotros decimos ahora, en esto de acá, como yo ya hice esa técnica en mi primera oración, ahora ustedes hagan esa técnica en la segunda oración para poder identificar el sujeto. Háganse esa pregunta. A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿De quién se habla en la oración, no? Leemos la oración y resolvemos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo sé cuál de estas palabras es mi sujeto? Si es la película, o está, o bonita, o cuál es su parte donde se encuentra el sujeto. A ver, díganme ustedes. ¿Nos hacemos primero? Muy bien, he visto que han respondido bien. Nos hacemos primero la pregunta. ¿De quién se habla en la oración? De la película. Muy bien, la película. La película. Muy bien. Y la película va a venir a ser mi... ¿Qué va a venir a ser? Mi sujeto. Va a venir a ser mi sujeto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me dicen que todo sujeto es de quien se habla en una oración. ¿Y de quién se está hablando en esta oración?
En esta oración se está hablando del sujeto, ¿no? Del sujeto. El sujeto viene a ser de quien se habla en la oración. ¿Y de quién estamos hablando en la oración? De la película. De la película estamos hablando, ¿no es cierto? Porque decimos que la película está bonita. Entonces, nosotros para poder identificar un sujeto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. En todas las oraciones nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿De quién se habla en la oración? Nos hacemos esa pregunta. Cada vez que nos den una oración, nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿De quién se habla en la oración? Y cada vez que obtengamos la respuesta, esa respuesta va a venir a ser nuestro sujeto. Miren, esta es nuestra pregunta clave para poder identificar nuestro sujeto. Entonces ya sabemos muy bien cuál va a ser nuestra pregunta clave para poder identificar nuestro sujeto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos ejemplos y los vamos a tener que completar con sujetos. Listo. Vamos agregándole el sujeto. Ustedes vayan copiando también la oración en su pizarrita o en su hojita que ustedes tengan y vamos a ir agregándole el sujeto. Listo. Agregamos el sujeto aquí. ¿Ya lo hicieron ustedes también? Estas dos oraciones. A ver, listo. Ustedes le van a agregar el sujeto que ustedes deseen agregarle a esa oración. Vamos a borrarlo aquí. Listo. Muy bien. Gracias por su participación de ustedes. Ahora yo les voy a agregar. Miren. Compró bellas flores. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí. Lo que he hecho es agregarle el sujeto, lo que le falta para que mi oración tenga su sentido completo, lo que falta de quién estamos hablando, qué cosa hizo para poder completar nuestro sujeto. Podemos identificar nuestro sujeto diciendo de quién están hablando, ¿no? Dice, compró bellas flores. ¿Quién compró bellas flores? Pierina. Pierina va a venir a ser mi sujeto. Ahora dice, ganaron el campeonato. Vamos a ver, vamos a ponerle los alumnos de segundo. Los alumnos de segundo ganaron el campeonato. ¿Quiénes ganaron el campeonato?
los alumnos de segundo. Y los alumnos de segundo va a venir a ser mi sujeto. Entonces, siempre cuando ustedes vean la oración, realicen esa pregunta. ¿De quién están hablando? ¿No? ¿De quién hablan? De Pierina. ¿Qué hizo Pierina? Compró bellas flores, ¿no? Entonces yo siempre, para poder identificar mi sujeto y poder agregarle sujeto, me tengo que hacer esa pregunta. ¿De quién hablan en la oración? Cuando veo una oración así, y de esa manera puedo identificar mi sujeto. Por ejemplo, aquí esta oración, los alumnos de segundo ganaron el campeonato. ¿Quiénes ganaron el campeonato? Los alumnos de segundo. Los alumnos de segundo va a venir a ser mi sujeto, ¿ya? Ustedes también tienen ahí en sus hojitas, espero que completen así igual como estoy completando aquí, para su cuaderno. Ustedes tienen ahí en su hojita los mismos ejemplos, solo que yo los dejo vacío las respuestas, porque las respuestas siempre las trabajamos así juntos, ¿no? Junto con ustedes vamos creando las oraciones y completando qué cosa les falta. Siempre se han dado cuenta que dejamos algunos ejercicios en blanco para poderlo hacer así en el video, ¿no? Junto con ustedes. Otra, la tercera. Mi plumón no pinta. Hoy día ya, más tarde, que me dé tiempo para ir a comprar el centro, porque no he podido ir a comprar mis plumones. Siguiente oración. Listo. Me dicen, les leo porque creo que ya no se ve mucho, porque creo que ya el plumón hasta ahí nomás nos ayudó. Listo, dice lo siguiente. Es un animal juguetón. Agreguémosles ahí un sujeto. Aquí dice, labra la tierra. Agreguemos el sujeto a cada una de estas oraciones. Espero que también lo hagan para poder ver sus respuestas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a agregarle aquí. Dice, es un animal juguetón. Vamos a ponerle aquí la gata, porque hay gato y hay gata. La gata. La gata es un animal juguetón, ¿no? Vamos a ver. ¿De quién hablan en la oración? ¿Quién es un animal juguetón? La gata. ¿La gata qué va a venir a ser? Mi sujeto. Aquí en la 4 dice, labra la tierra. Labra quiere decir que trabaja la tierra. Los campesinos trabajan la tierra, ¿no? Labran la tierra. Ahora, labra la tierra. Vamos a agregarle aquí. El campesino labra la tierra. Un consejito, ahora ustedes cuando estén en casita y hagan las clases, porque ahí les he mandado la ficha cómo van a hacer la clase, el sujeto agréguenlo así con rojo. Solo por esta ocasión, con rojo. Solo agreguemos los sujetos con rojo para poder acordarnos, ¿ya? Solo porque vamos a hacer la clase identificar el sujeto. Luego ya escribimos normal con nuestro lápiz y lo vamos a identificar subrayándolo, pero más adelante. Ahorita estamos solamente viendo, ¿no? Viendo quién es el sujeto. Más adelante vamos a identificar ya ambos. Vamos a identificar sujeto y vamos a identificar predicado dentro de una oración. Ahorita estamos viendo parte por parte para ir recordando y poder hacer muy bien nuestros ejercicios y no confundirnos, ¿no? Muy bien. Entonces aquí hemos agregado el campesino labra la tierra. ¿De quién hablamos o quién labra la tierra?
¿Quién labra la tierra? El campesino. Entonces el campesino viene a ser mi sujeto. Y cuando me digan, por ejemplo, me dan así la oración. El campesino labra la tierra. Y me dicen subraye, mi Rosario subraye su sujeto. Y me dan esta oración. El campesino labra la tierra. ¿Qué hago? Me hago la pregunta. ¿De quién hablan en la oración? Del campesino. O puedo decir, ¿quién labra la tierra? El campesino. Entonces, ¿cómo me di cuenta cuál es mi sujeto? Haciéndome la pregunta y la respuesta de esa pregunta es el campesino. Y eso va a venir a ser mi sujeto. Mi sujeto. Muy bien. Listo. Voy a dejar aquí 3 ejemplos y ustedes me van a enviar las respuestas identificando de esta forma. Miren. Las preguntas van a estar así. ¿De quién hablan en la oración? Y ustedes van a hacer esto. Listo. Me van a poner aquí la respuesta y van a hacer este mismo esquema en su hojita o en la pizarra que ustedes tengan en casa. Va. Mi primera oración. Ay, vamos a ver cuál de estos plumones me salva hoy día. A ver, vamos a ver. En mi primera oración me dicen que a Juana le gusta coser. Juana le gusta coser, ¿no? Vamos a ver. ¿A quién le gusta coser? A Juana, ¿no es cierto? A ella le gusta coser. Listo. Así se van a hacer eso y acá van a poner, por ejemplo, Juana, el sujeto, ¿ya? Ese es el ejemplo que les estoy dando que van a hacer ustedes. Ahora yo lo voy a dejar para que ustedes lo hagan solitos. Martín trabaja en el campo. Martín trabaja en el campo. Primera oración. Se hacen así su cuadrito de quién hablan en la oración y me ponen aquí la respuesta de quién están hablando. ¿Quién va a ser el sujeto? Listo, sigo. Oración número 2. Apúrense, hijos, porque ustedes también tienen que trabajar, ¿ya? Trabajamos juntos la actividad. Siguiente oración. Los alumnos de primaria
son inteligentes, dice en la siguiente oración. Los niños de segundo de primaria son inteligentes. Uy, no me ayudan. Son inteligentes. Ay, Dios mío. Listo. Vamos a ver. Dice, en la segunda oración dice, los niños de segundo de primaria son inteligentes. Y debajo ustedes van a poner igual de quién hablan en la oración y van a poner así sujeto, su flecha y su rayita. El mismo modelo de acá lo vamos a hacer ahí también. A ver, rápido, resolvemos. Listo, los espero. ¿Resolvieron? Muy bien, hijos, muy bien que resuelvan. Listo. Ahora, ¿sí? ¿Lo hicieron muy bien? ¿Sí? Listo, vamos a ver ahora. Veo que han practicado junto conmigo. Vamos ahora a resolverlo como ya practicamos. Ustedes lo han practicado solo y veo sus respuestas que están muy bien. Ahora lo vamos a hacer juntos. Dice, Martín trabaja en el campo. ¿De quién hablan en la oración? ¿De quién hablan en la oración? De Martín, ¿no? Esa pregunta me hago. Mi respuesta, ¿de quién han hablado? De Martín, ¿no? Me dicen que Martín trabaja. ¿En dónde trabaja Martín? Trabaja en el campo. Me puedo hacer esa pregunta. ¿De quién hablan en la oración? De Martín. O también puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Quién trabaja en el campo? Martín. Muy bien. Y Martín va a venir a ser mi sujeto porque estoy hablando de él, que él trabaja en el campo. Por eso dicen que el sujeto es de quien se habla en la oración. En este caso han hablado de él, que él trabaja en el campo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, siguiente. Los niños de segundo de primaria son inteligentes, dice ahí. Y me hago el mismo cuadrito. ¿De quién hablan en la oración? ¿De quién hablan en la oración en el número 2? ¿De los niños o de los niños de segundo de primaria? ¿Qué me dicen ustedes aquí? ¿O solamente me hablan de los de segundo de primaria nada más? ¿Qué me dicen? A ver, nos hacemos la pregunta, porque toda la pregunta tiene que hacernos siempre primero para identificar exactamente quién es mi sujeto. ¿De quién hablan en la oración? De los niños de segundo de primaria. ¿Han visto qué largo es mi sujeto? Desde aquí viene así hasta aquí. ¿Por qué digo que son los niños de segundo de primaria? Porque esa ha sido mi respuesta. Cuando me han preguntado, ¿de quién hablan en la oración? No voy a decir solamente de los niños. Solamente de los niños no, porque no estaría completo. Hay sujetos que ustedes lo pueden encontrar así cortitos y hay sujetos que los van a encontrar largos. Pero en este caso, como mi respuesta ha sido, no solamente han hablado de los niños, porque yo puedo decir, han hablado de los niños que son inteligentes, pero me han especificado de qué grado. Entonces yo no puedo decir solamente los niños, sino tengo que decir los niños de segundo de primaria. Tengo que dar mi respuesta exacta. Me preguntan, ¿de quién hablan en la oración? De los niños de segundo de primaria. O me pregunto, ¿quiénes dicen que son inteligentes? Los niños de segundo de primaria. ¿Se dan cuenta? En el sujeto en algunas oraciones lo podemos encontrar así corto y en otras oraciones lo podemos encontrar largos. Pero aquí cuando yo me he hecho la pregunta, ¿quiénes son inteligentes? Yo no solamente he respondido los niños nada más, no, he respondido completo. Los niños de segundo de primaria. ¿Quiénes son inteligentes? Los niños de segundo de primaria. O sea, toda mi respuesta completa va a venir a ser mi sujeto. Por eso siempre háganse las preguntas
y tienen que ver sus respuestas de acuerdo a la oración completa. Mira, yo he respondido. ¿De quién hablan en la oración? ¿Están hablando de quién? De los niños de segundo de primaria. Esa es la manera como ustedes pueden encontrar sujetos. Pueden encontrar sujetos de forma corta o pueden encontrar sujetos de forma larga, como está aquí. Pero siempre me voy a dar cuenta que es el sujeto cuando yo me haga esta pregunta. Y la respuesta de esa pregunta, toda la respuesta completita de esa pregunta, va a venir a ser mi sujeto. Todo eso es el sujeto. ¿Se dan cuenta? Muy bien, niños, espero que les haya gustado la clase. Más adelante vamos a seguir haciendo muchos más ejemplos para poder seguir aprendiendo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.